¿Y si te dijera que una de las enseñanzas más citadas de Jesús fue también una de las más malinterpretadas de toda la historia? ¿Y si aquello que te enseñaron a temer nunca fue el mensaje original, sino una distorsión que se repitió durante siglos hasta convertirse en verdad incuestionable? Detente un instante, respira, porque lo que estás a punto de escuchar no busca atacar tu fe, sino Durante tocar algo generaciones, mucho más profundo. Millones de personas han conciencia. escuchado una misma parábola y han salido de ella con miedo en el corazón, con la sensación de no ser suficientes, con la idea de que Dios observa para castigar, medir, excluir. Pero, ¿y si el error nunca estuvo en las palabras de Jesús, sino en la forma en que fueron interpretadas? ¿Y si el mensaje que debía liberar terminó siendo usado para controlar? Tal vez creciste creyendo que la espiritualidad era obedecer sin cuestionar, temer equivocarte, reprimir lo que sientes y cargar culpas que no sabes de dónde vienen. Tal vez te dijeron que amar tenía condiciones, que la salvación era un premio futuro y que el error te alejaba de lo divino. Pero hay algo dentro de ti, una voz silenciosa, que nunca terminó de encajar con esa narrativa. Esa voz que se pregunta, ¿por qué un mensaje de amor genera tanto miedo? Jesús hablaba a los corazones, no a las instituciones. Usaba parábolas no para confundir, sino para despertar, no para imponer temor, sino para expandir la conciencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas mismas parábolas fueron encerradas en interpretaciones rígidas, convertidas en reglas, en advertencias, en amenazas veladas. Este es el gran error que pocos se atreven a señalar, no porque sea pequeño, sino porque es profundo. Un error que transformó símbolos en juicios, procesos internos en castigos externos y el amor en miedo. Un error que desconectó a las personas de su libertad espiritual y las ató a una visión de Dios basada en vigilancia y culpa. Pero aquí hay algo importante. No es rechazo, es si sientes incomodidad al porque la verdad esto. no No siempre llega como consuelo, a veces llega como una grieta. Y toda grieta es una oportunidad para que entre la luz. Tal vez por eso estás aquí ahora. Tal vez no es casualidad que esta pregunta haya tocado tu alma en este momento preciso. ¿Qué pasaría si esa parábola que creíste entender toda tu vida, en realidad, de tu capacidad de amar sin miedo, proceso interior? ¿Y si Jesús nunca quiso que vivieras temiendo a Dios, sino recordando tu conexión con lo divino? Antes de rechazar esta idea, escucha con el corazón abierto. Porque cuando una enseñanza se comprende desde la conciencia y no desde el miedo, algo empieza a moverse por dentro. Y lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la forma en que ves a Dios, a Jesús. Y si este mensaje está resonando contigo, no lo guardes en silencio. Las verdades que liberan no fueron hechas para permanecer ocultas, sino para ser compartidas. Por eso, mientras escuchas, pregúntate con honestidad, ¿qué parte de esta enseñanza toca directamente tu vida hoy? ¿En qué momento sentiste que la fe se mezcló con miedo y dejó de ser luz? Escríbelo en los comentarios. Cuando pones en palabras lo que tu alma reconoce, sino como un acto de conciencia dentro de ti. Comprender esta parábola desde la luz no es solo un ejercicio espiritual. Es una herramienta para vivir con más paz, más amor y más libertad interior. Cambia la forma en que te relacionas con Dios, contigo mismo y con los demás. Te libera de culpas que no te pertenecen y te devuelve la responsabilidad sagrada de despertar. No es fe, porque una fe que no transforma la vida diaria. Si sientes que esta visión te está ayudando a ver con más claridad, apoya este mensaje. Dale like a este video como un gesto consciente, no para el algoritmo, sino para que más personas puedan encontrar esta verdad que sana y despierta. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Cada suscripción es una forma de decir, este mensaje importa y merece seguir expandiéndose.
No es Tal vez casualidad este que sea el hayas momento llegado en el hasta que aquí. dejas de temer y comienzas a comprender. Y lo que viene a continuación profundiza aún más en esa parábola que durante siglos fue entendida al revés, pero que hoy empieza por fin a revelar su verdadero propósito. Con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar de forma casi imperceptible. El mensaje vivo, cálido y profundamente humano que Jesús transmitía comenzó a ser Ordenado y filtrado, reinterpretado por estructuras que necesitaban control más que conciencia. Lo que nació como una invitación al despertar interior fue transformándose poco a poco en un sistema de creencias basado en el temor. No ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, casi silencioso, en el que ciertas interpretaciones fueron elevadas por encima de otras hasta convertirse en la única verdad Así nació una aceptable, fe que ya no partía del amor, sino de la advertencia. Una fe que enseñó a obedecer antes de comprender, a callar antes de sentir, a aceptar antes de despertar. Muchas de las parábolas de Jesús, cargadas de símbolos y capas de significado, fueron reducidas a lecturas literales que reforzaban la culpa y el castigo. El error humano dejó de ser parte del aprendizaje del alma, y cuando pasó el a miedo verse entra en la como una espiritualidad amenaza eterna. la conciencia se contrae. Durante siglos se repitió la idea de que Dios observa desde lo alto, evaluando cada acción, cada pensamiento, cada desliz. Se construyó la imagen de un Dios vigilante, más juez que padre, más controlador que guía. Pero esa imagen no nace de las palabras más profundas de Jesús, sino de una necesidad institucional de orden, jerarquía y obediencia. Un Dios que infunde temor es funcional para sistemas que buscan sumisión, no libertad espiritual. Jesús, en cambio, hablaba desde otro lugar. Cuando hablaba del reino, no señalaba el cielo, sino el interior. Cuando hablaba de salvación, no hablaba de un premio futuro, sino de un estado de conciencia. Pero esa sutileza se perdió cuando el mensaje pasó por filtros de poder. La doctrina comenzó a enfatizar el pecado por encima la del obediencia despertar, ciega por encima de la responsabilidad consciente. Y así, muchas personas crecieron creyendo que acercarse a Dios era acercarse al miedo, que equivocarse era alejarse de lo divino, que cuestionar era peligroso. La fe dejó de ser una experiencia viva y se convirtió en una carga emocional. Pero si observas con atención, notarás que Jesús Desde la parábola, nunca enseñó desde el desde la espejo, amenaza, que invita a enseñó mirarse desde por la dentro. pregunta. El contraste es profundo. Mientras la institución hablaba de normas externas, Jesús hablaba de coherencia interior. Mientras se insistía en vigilar conductas, Él invitaba a transformar la conciencia. Mientras se imponía el temor como motor espiritual, Él proponía el amor como camino de libertad. La distorsión no fue pequeña, fue estructural. Y sus efectos aún viven en la forma en que muchas personas se relacionan con la fe hoy. Tal vez por eso, al escuchar estas ideas, algo se remueve dentro de ti, no como rechazo, sino como reconocimiento. Porque la conciencia recuerda incluso aquello que fue olvidado por generaciones. Entender cómo nació esta fe, basada en el temor, no es para señalar culpables, sino para recuperar la esencia. Para separar el mensaje vivo de Jesús de las capas de miedo que se le fueron colocando encima. Antes de seguir avanzando, quiero invitarte a algo sencillo pero profundo. Al final de este video, escribe en los comentarios una palabra o una frase que exprese lo que estás sintiendo ahora mismo. Puede ser libertad, despertar, paz, resonancia o incluso nombrar lo que se mueve dentro. Es el primer acto. No lo hagas para mí. Hazlo desde ahí, para ti. El camino continúa. Así nos enseñaron a entenderla, pero nunca a sentirla. Desde niños, muchos escucharon esta parábola como si fuera una advertencia solemne, casi una sentencia, una historia que parecía decirnos, de forma sutil pero constante, que la vida espiritual es un examen,
que Dios hay reparte elegidos y premios a excluidos, los obedientes aceptados y castigos rechazados. a los que fallan. La versión tradicional fue transmitida tantas veces que terminó pareciendo incuestionable, como si no hubiera otra manera de leerla, de escucharla, de acercarse a ella. En esa interpretación clásica, la parábola se convierte en un escenario de juicio. Cada acción parece ser observada, pesada, registrada. Se nos enseñó que equivocarse era peligroso, Que la salvación que dependía desviarse de cumplir traía consecuencias correctamente severas ciertas reglas. Y así, el mensaje de Jesús fue reducido a una fórmula. Haz lo correcto, teme equivocarte, espera la recompensa o el castigo. Sin darnos cuenta, empezamos a relacionarnos con lo sagrado desde la ansiedad, no desde la confianza. Esta forma de entender la parábola activó algo muy profundo en la conciencia colectiva, que acompaña el miedo a incluso errar, cuando nadie lo nombra. un miedo El miedo a no silencioso, ser suficiente para constante, Dios. el miedo a fallar espiritualmente, el miedo a ser excluido. Y cuando el miedo se instala en la fe, la libertad interior se debilita. La espiritualidad deja de ser un camino de despertar y se convierte en una vigilancia permanente sobre uno mismo. Jesús hablaba a personas sencillas, a corazones abiertos, a conciencias dispuestas a transformarse. Pero la lectura tradicional convirtió sus palabras en una especie de contrato moral. Si cumples, mereces. Si no cumples, pierdes. Y así, muchos aprendieron a depender de una autoridad externa para sentirse en paz con Dios. Se generó una dependencia espiritual que debilitó la conexión directa con la conciencia. En lugar de escuchar la voz interior, se buscó aprobación. En lugar de versión de la despertar, parábola también se sembró la aprendió idea de a obedecer. exclusión. Un adentro y un afuera, un nosotros y un ellos, salvados y condenados, como si el mensaje de Jesús, que hablaba de amor sin condiciones, hubiera sido diseñado para separar en lugar de unir. Pero observa con atención. Esa división no nace del corazón del mensaje, sino de la interpretación que se le dio después. Una interpretación que necesitaba fronteras claras, reglas firmes y consecuencias visibles para sostenerse. Y quizás tú también creciste con esa sensación. Tal vez escuchaste la parábola y sentiste más tensión que consuelo. Tal vez te esforzaste por hacerlo bien espiritualmente, pero nunca sentiste verdadera paz. Porque entenderla desde el juicio no toca el alma, solo la disciplina. No despierta la conciencia, solo la somete. Sino para despertar no la libertad libertad interior. condiciona. Pero cuando Jesús su mensaje se no filtra hablaba para únicamente crear a través del dependencia. miedo, se pierde la experiencia viva. Se aprende la historia, pero no se siente la verdad. Se memoriza la enseñanza, pero no se encarna. Y ahí está una de las claves más profundas. Así nos enseñaron a entenderla, pero nunca a sentirla en el corazón. Nunca a permitir que transforme la conciencia. Detente un momento y observa cómo esta lectura tradicional ha influido en tu forma de ver a Dios, de verte a ti mismo, de vivir tu espiritualidad. Al final de este tramo, te invito a dejar en los comentarios una palabra o frase que resuma lo que esta reflexión despierta en ti. Puedes escribir miedo, alivio, claridad, reconocimiento, resonancia o incluso nombrar lo que sientes es una forma de traerlo a la conciencia, y desde ahí seguimos avanzando. En algún punto del camino se perdió una clave esencial para comprender a Jesús. Su lenguaje no era literal, era simbólico. Jesús no hablaba para amenazar, hablaba para despertar. No construía discursos para infundir miedo, sino imágenes vivas para mover la conciencia. Pero cuando los símbolos se leen como sentencias, las parábolas que eran puertas hacia el interior se transformaron en muros externos que separaban, juzgaban y limitaban la libertad espiritual.
Jesús sabía que la conciencia humana no despierta a través de órdenes directas. Por eso hablaba en símbolos, en historias simples que escondían verdades profundas. El símbolo no busca imponer, busca Cuando revelar. Jesús hablaba de luz no y obliga, oscuridad, invita, de invita. pérdida y hallazgo, de recompensa y consecuencia, no estaba describiendo un tribunal celestial, sino estados internos del ser. Pero esa sutileza se perdió cuando el mensaje fue institucionalizado. La clave ignorada es esta: las parábolas no describen condenas eternas, describen procesos de conciencia. No hablan de un Dios que castiga desde fuera, sino de Cada una ley imagen espiritual apunta que a una actúa desde experiencia dentro. interior. El miedo, la culpa, la desconexión, el despertar, la libertad. Jesús no estaba señalando quién sería aceptado o rechazado por Dios, sino mostrando qué ocurre en el alma cuando vive desde el amor o desde el temor. Cuando una parábola se entiende literalmente, la conciencia se detiene, pero cuando se siente simbólicamente, algo se abre, porque el símbolo no exige obediencia ciega. Jesús no hablaba a exige instituciones futuras. presencia. Hablaba al corazón de quien escuchaba en ese momento. Su mensaje no necesitaba intermediarios. Era directo, íntimo, profundamente personal. El reino del que hablaba no estaba en templos ni estructuras, estaba dentro. Sin embargo, cuando la interpretación quedó en manos de sistemas que necesitaban control, el símbolo se volvió amenaza. Lo interno se volvió externo. El proceso del alma se transformó en castigo divino. Y así, la parábola dejó de ser un espejo y pasó a ser una advertencia. Pero Jesús nunca habló para asustar conciencias despiertas. Habló para incomodar conciencias dormidas. Entender que Jesús hablaba en símbolos cambia todo. Cambia la relación con Dios, con la fe y con uno mismo. Deja de existir un juez vigilante. La libertad espiritual emerge cuando comprendemos que el mensaje no estaba dirigido a una institución, sino al interior del ser humano. No era una doctrina cerrada, era una experiencia viva. Cuando Jesús hablaba, no estaba fundando un sistema religioso, estaba activando un despertar. Cada parábola era una semilla plantada en la conciencia. Pero una semilla solo germina cuando cae en tierra fértil. Y la tierra fértil es el corazón que escucha sin miedo. Cuando se lee desde el temor, la parábola se cierra. Cuando se siente desde la conciencia, se revela. Tal vez ahora empiezas a percibir que lo que parecía amenaza era, en realidad, una invitación. Que lo que se entendió como condena era un llamado al despertar. Y que la libertad que Jesús enseñaba no dependía de aprobación externa, sino de una transformación. Al final de este momento, te invito a escribir en los comentarios una palabra o frase que describa lo que esta comprensión está moviendo dentro de ti. Puedes escribir despertar, comprensión, libertad interior, resonancia o ahora lo veo. Nombrarlo es parte del proceso. Y desde aquí el mensaje continúa. El error fue confundir advertencia con amenaza. Porque cuando esa confusión entra en la mente, el corazón se cierra. Busca cuidarte, despertarte, devolverte a ti mismo. En cambio, una amenaza te paraliza, te hace pequeño, te vuelve dependiente. Por eso, para entender de verdad esta parábola y el mensaje de Jesús detrás de ella, necesitamos cambiar el lente, dejar de mirar con miedo y empezar a mirar con conciencia. Piensa en esto como si Jesús estuviera dibujando un mapa del alma. En sus parábolas, los personajes no son buenos o malos, como en un tribunal. Son partes internas de nosotros. Son estados de conciencia que todos atravesamos. Hay momentos en los que vivimos conectados al amor, a la presencia, a la libertad interior. Y hay momentos en los que nos perdemos en el ego, en la culpa, en la desconexión, en el temor. Jesús no vino a etiquetarte, vino a mostrarte. Cuando la parábola se lee desde el regreso, cada escena se vuelve un juicio externo. Alguien vigila, alguien decide, alguien condena. Pero cuando se lee desde el amor, cada escena se vuelve un espejo. Mírate aquí, mírate allá.
Observa qué pasa dentro de ti cuando eliges miedo. Observa qué nace cuando eliges luz. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque entonces ya no estás obedeciendo Quiero que por imagines temor, que cada estás elemento de la despertando historia por es un comprensión. movimiento interno. En este punto, el premio no sería un regalo arbitrario desde el cielo, sino la consecuencia natural de vivir alineado con la verdad. Y la pérdida no sería un castigo divino, sino el resultado de desconectarte del amor, como cuando te alejas de una fogata y sientes frío. No es la fogata castigándote, eres tú viviendo la consecuencia de la distancia. Nos enseña que el reino no es con un su sistema de lenguaje recompensas, sino un estado de conciencia. Y la conciencia se expande o se contrae según lo que eliges alimentar dentro de ti. Esto libera algo muy profundo. Deja de existir la idea de un Dios iracundo que busca fallas para condenarte, y aparece la imagen de un Padre que desea que despiertes. No para humillarte, sino para devolverte la dignidad espiritual. Porque el amor verdadero no necesita amenazas para sostenerse. El amor ilumina, guía, llama, insiste, pero no esclaviza. Y Jesús, una y otra vez, se movía en ese terreno, el de la libertad de volver, la libertad de reconocer, la libertad de transformar. Por eso, cuando escuchas castigo en la interpretación tradicional, lo que muchas veces se está nombrando en realidad es consecuencia hay un matiz consciente, que la institución rara vez enfatizó. Tú no eres un objeto pasivo que espera una sentencia. Tú eres un ser con capacidad de despertar. La parábola, leída desde la luz, no te dice, ten miedo o sufrirás, sino, mira lo que ocurre cuando te duermes por dentro. Eso es una advertencia amorosa, una llamada a la presencia, una invitación a vivir despierto. Y cuando entiendes esto, porque gran parte del peso religioso viene de creer que Dios está constantemente decepcionado, como si la espiritualidad fuera una carrera imposible. Pero Jesús no vino a aplastarte con estándares inalcanzables. Vino a mostrarte que el camino es interior, que el error no te expulsa del amor, solo te muestra dónde aún no estás viendo con claridad, que la culpa no es un destino, es una señal de que necesitas la diferencia entre miedo y conciencia, volver a la verdad. El miedo te hace esconderte, la conciencia te hace mirar, el miedo te empuja a fingir pureza, la conciencia te invita a ser real. El miedo produce obediencia ciega, la conciencia produce libertad. Y Jesús, cuando hablaba, sembraba libertad, una libertad que no es libertinaje, sino claridad. No es hacer lo que quieras, porque cuando el amor es responsable de tu tus elecciones cambian sin necesidad de amenazas, cambian porque despiertas. Y quizá ahora entiendes por qué esta reinterpretación es tan central, porque devuelve la parábola a su propósito original. No era un arma para controlar masas, era una lámpara para iluminar el alma. Era una forma de decirte, no confundas el amor con castigo, no confundas el camino con amenaza, con el miedo que te enseñaron. Y si esto toca algo en tu interior, es señal de que tu conciencia está respondiendo. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy simple y muy poderoso. Al final de este segmento, deja en los comentarios una palabra o una frase corta que exprese lo que sientes ahora. Puedes escribir, elijo el amor, libertad espiritual, despertar, ya no tengo miedo, no amenaza, vuelvo a la luz, escríbelo incluso como una declaración advertencia, íntima, porque lo que viene ahora profundiza aún más en esta misma verdad. La libertad espiritual siempre ha sido incómoda para el poder. No porque sea peligrosa en sí misma, sino porque despierta algo que no puede ser controlado, la conciencia. Jesús lo sabía. Por eso su mensaje nunca fue cómodo para los sistemas que necesitaban jerarquías rígidas, intermediarios obligatorios y obediencia sin cuestionamiento. La libertad interior desarma cualquier estructura que se sostiene en el miedo, porque una persona consciente ya no puede ser manipulada con facilidad.
Cuando Jesús hablaba en parábolas, no estaba enseñando a depender de una institución para acercarse a Dios. Estaba haciendo exactamente lo contrario. Estaba devolviendo al ser humano la responsabilidad sobre su propio estado interior. No necesita amenazas externas, porque pone el énfasis en la elección interna. Y ahí es donde comienza el verdadero conflicto, porque un sistema basado en el control necesita personas que teman equivocarse, no personas que aprendan a observarse y transformarse. La parábola, leída desde esta perspectiva, no enseña a temer a Dios. Enseña a asumir las consecuencias de No habla de un castigo impuesto desde fuera, sino de un resultado natural cuando el alma se aleja de su centro. Y esto es profundamente distinto a lo que muchas veces se enseñó. La responsabilidad personal es liberadora, pero también exige madurez espiritual. Ya no hay a quien culpar, ya no hay a quien temer, solo queda la verdad interior. Para el poder, esto siempre fue peligroso, porque se si rompe nadie una cadena intermedia muy entre el antigua. alma y lo divino, si la conexión con Dios es directa, íntima y consciente, entonces la autoridad externa pierde su rol central. Jesús no se colocó como un filtro entre Dios y el ser humano, se colocó como un espejo, mostró lo que ya estaba dentro, invitó a recordar, no a someterse. Por eso su mensaje fue tan revolucionario. No llamó a crear una élite espiritual, No habló de templos sino como a centros de despertar a salvación, cada individuo, sino del corazón como morada de lo divino. Cuando dijo que el reino estaba dentro, estaba desmontando siglos de pensamiento basado en la dependencia. Y una conciencia que se sabe conectada ya no necesita vivir con miedo. La libertad espiritual no significa ausencia de responsabilidad. Significa todo lo contrario. Significa que cada pensamiento, cada emoción tiene un impacto en tu estado interno. La parábola, entendida así, deja de ser una amenaza y se convierte en una guía. No te dice, obedece o serás castigado, sino, observa lo que ocurre cuando eliges vivir dormido. Esa observación es el inicio del despertar, y es precisamente ese despertar lo que incomoda. Porque una persona despierta ya no se mueve por culpa, ya no sino busca por aprobación coherencia. externa para sentirse en paz con Dios, ya no necesita intermediarios que le digan si es digna o no. Vive desde la conciencia, vive desde la libertad, y esa libertad no puede ser administrada por ningún sistema. Jesús no vino a fundar un modelo de control espiritual, vino a romperlos, no vino a crear dependencia, vino a revelar autonomía Muchas interior. de esas capas de libertad Pero cuando fueron su cubiertas mensaje por fue normas, institucionalizado dogmas y miedos heredados, aún así la esencia nunca desapareció, solo quedó dormida, esperando ser recordada. Tal vez por eso este mensaje resuena hoy con tanta fuerza, porque algo dentro de ti reconoce que la fe no fue hecha para encadenar, sino para liberar, que Dios no necesita intermediarios para hablarte, que la conciencia es el Y que el verdadero despertar altar, no es un acto de rebeldía, sino de fidelidad al mensaje original de Jesús. Antes de seguir avanzando, tómate un momento y siente lo que esto despierta en ti. Al final de este tramo, escribe en los comentarios una palabra o una frase que exprese tu experiencia interna. Puedes escribir libertad espiritual, nadie entre Dios y yo, despertar de la Nombrar conciencia. lo que sientes Es una ya no forma de temo. afirmarlo. Y Responsabilidad desde ahí interior. Seguimos profundizando. Recuerdo quién soy. El reino no se espera, se despierta. Esa frase, aunque sencilla, encierra una de las enseñanzas más profundas de Jesús y al mismo tiempo una de las más olvidadas. Durante siglos, la idea de salvación fue proyectada hacia el futuro, como si se tratara de una recompensa lejana, algo que La llega después obediencia, de la muerte, al cumplimiento de condicionado normas. al comportamiento. Pero cuando Escuchas a Jesús con atención, sin el filtro del miedo, descubres que su mensaje apuntaba a otro lugar, a la hora, al interior, a la conciencia viva que puede transformarse en este mismo instante. Jesús
No hablaba de salvación como un escape del mundo, sino como un despertar dentro de él. No decía, espera y resiste. No lo describía como un destino al que se llega tras una vida de sacrificio, Cuando hablaba del como reino, una realidad que se revela cuando la conciencia se abre. el reino no era un premio externo, era un estado interno. Y ese estado no depende del mañana, depende de la claridad con la que ves hoy. Aquí es donde el mensaje se eleva y al mismo tiempo se vuelve profundamente desafiante. Porque Ya si no la puedes salvación esperar es que alguien más despertar, te la conceda. entonces Ya no depende puedes de un juicio delegarla. final, sino de una comprensión presente. Despertar significa ver con honestidad dónde vives desde el miedo, dónde actúas desde la culpa, dónde te has desconectado de la verdad de quién eres. Y eso requiere conciencia, no obediencia ciega. Jesús hablaba de transformación aquí y ahora porque sabía que una conciencia dormida puede repetir Pero una rituales sin conciencia cambiar. despierta Transforma su vida sin necesidad de imposiciones. Cuando una persona despierta, sus decisiones cambian, su forma de amar cambia, su relación con Dios cambia. No porque tema un castigo, sino porque empieza a ver con claridad. Y ver con claridad es el inicio de la libertad espiritual. Esta reinterpretación de la salvación es profundamente liberadora, pero Porque también nos inquietante enseñaron a para posponer quien lo fue sagrado, educado en la a colocar espera. la plenitud siempre en otro plano, en otro tiempo. Jesús, en cambio, traía lo divino al presente. Hablaba de la hora como el único lugar donde la conciencia puede despertar. Por eso sus palabras incomodaban. No ofrecían una excusa para seguir dormidos. Cuando la salvación se entiende como despertar, la vida cotidiana se vuelve el terreno sagrado. Cada experiencia se convierte en una oportunidad de conciencia, cada conflicto en una posibilidad de ver, cada error en un maestro. Ya no necesitas huir del mundo para encontrarte con Dios, porque descubres que Dios se revela en la profundidad con la que habitas tu propia experiencia. Eso es libertad, no una libertad superficial, sino una libertad que nace del entendimiento. Jesús no prometía una salvación futura para tranquilizar conciencias ansiosas, invitaba a una transformación presente para despertar corazones. Y esa invitación sigue viva. No depende de siglos ni de instituciones. Depende de la disposición interna a mirar más allá de las interpretaciones heredadas y sentir el mensaje en la propia conciencia. El reino no se construye después. Tal vez por eso esta se idea revela resuena cuando tan despiertas, fuerte cuando la escuchas sin miedo, porque algo dentro de ti sabe que la vida no fue hecha para ser soportada esperando un premio, sino para ser vivida con conciencia, que la salvación no es escapar de quién eres, sino recordar quién eres, y que Jesús, más que señalar un camino externo, apuntaba una y otra vez hacia adentro. Antes de seguir avanzando, quiero invitarte a expresar lo que esta comprensión está despertando en ti. Al final de este momento, deja en los comentarios una palabra o una frase que nazca desde tu interior. Puedes escribir despertar ahora, el reino vive en mí, salvación consciente, presencia, ya no espero, o simplemente estoy despertando. Escríbelo como un acto íntimo de reconocimiento. Porque desde aquí, Con el tiempo, la el miedo fue comprensión se vuelve infiltrándose aún en el más mensaje profunda, como una sombra silenciosa. No llegó de forma abrupta, llegó disfrazado de cuidado, de corrección, de lo correcto. Y así, poco a poco, comenzó a distorsionar la esencia de lo que Jesús realmente transmitía. Porque el miedo nunca despierta la conciencia, la encoge. El miedo no abre el corazón, lo cierra. Y cuando una enseñanza espiritual se sostiene Deja de ser en el camino temor y se convierte en carga, una fe basada en el miedo enseña a vigilarse constantemente, a desconfiar de los propios impulsos, a sospechar incluso del amor. Hace creer que Dios está más atento al error que a la intención, más cerca del castigo que de la compasión. Pero eso contradice profundamente el corazón del mensaje de Jesús.
Él no hablaba a personas rotas para aplastarlas más, hablaba a personas heridas para devolverles dignidad. Sin embargo, cuando el miedo tomó el centro, la conciencia fue relegada a un segundo plano. El miedo apaga la conciencia porque obliga a reaccionar en lugar de observar. Cuando tienes miedo, no miras hacia adentro, miras hacia afuera buscando aprobación, reglas, refugio. El amor, en cambio, expande la conciencia sin violencia porque te permite ver interior. sin huir. Jesús Reconocer enseñaba sin desde el amor condenarte. porque sabía que solo desde ahí el ser humano puede despertar de verdad. El miedo puede imponer comportamientos, pero nunca genera transformación profunda. Tal vez reconoces esto en tu propia experiencia. Tal vez creciste sintiendo que la fe era una fuente de tensión, no de descanso, que acercarte a Dios implicaba sentirte pequeño. Tal vez aprendiste a orar desde la culpa, constantemente a pedir perdón evaluado. incluso cuando no sabías exactamente de qué. Eso no es despertar, eso es supervivencia espiritual. Y Jesús no vino a enseñarte a sobrevivir con miedo, vino a invitarte a vivir con conciencia. Cuando el miedo distorsiona el mensaje, la espiritualidad se vuelve rígida, se pierde la ternura, se pierde la escucha interior, se pierde la libertad. La persona deja de preguntarse, ¿qué está pasando dentro de mí? Y comienza a preguntarse, ¿estaré haciendo algo mal? Ese cambio parece pequeño, pero es profundo, porque desplaza el eje de la conciencia hacia el juicio constante, y una conciencia juzgada no puede expandirse, solo puede defenderse. Jesús hablaba de amor no como un concepto abstracto, sino como una fuerza viva que transforma desde dentro. Pero que nunca un amor humilla, que no niega un amor la que no responsabilidad, niega el error, pero que jamás lo usa para condenar. Cuando ese amor es reemplazado por miedo, la fe se vuelve contradictoria. Se habla de un Dios amoroso, pero se vive como si fuera una amenaza constante. Y esa incoherencia desgasta el alma. Quizá por eso, al escuchar este mensaje, algo se mueve en tu interior. Porque en algún nivel siempre supiste que el miedo no podía Que una ser la enseñanza base que de te lo aleja sagrado. de ti mismo. No puede venir de una fuente de amor. La conciencia recuerda, incluso cuando la mente fue entrenada para olvidar. Y recordar duele a veces, porque implica soltar narrativas que sostuviste durante años. Pero ese dolor no es castigo, es parto. Es el nacimiento de una comprensión más amplia. El amor expande porque no te obliga a esconderte. Te permite ser Jesús visto. Invitaba a ese incluso tipo por de ti mirada. mismo. Una mirada honesta, compasiva, despierta. Cuando el miedo se disuelve, la conciencia se enciende. Y cuando la conciencia se enciende, la libertad deja de ser una idea y se vuelve experiencia. No una libertad para hacer cualquier cosa, sino una libertad para ser verdadero. Antes de continuar, tómate un momento para sentir cómo estas palabras Escribe en los resuenan comentarios en tu historia, una palabra personal. o Una frase que exprese al final lo que de este reconoces tramo. ahora. Puedes escribir: solté el miedo, fe sin temor, elijo el amor, conciencia despierta, Jesús desde la libertad, o simplemente resonó en mí. Nombrar lo que sientes es parte del despertar, y desde aquí seguimos avanzando juntos. Cuando la parábola se entiende correctamente hoy, deja de ser un relato antiguo y se convierte en una guía viva para la vida cotidiana. Ya no se escucha como una historia distante, sino como una invitación constante a vivir con más conciencia, más coherencia y más libertad interior. El mensaje reinterpretado comienza a descender desde lo abstracto hasta lo concreto, tocando decisiones diarias, relaciones, pensamientos y la forma en que Porque te miras Jesús a ti no hablaba mismo. Para ser admirado desde lejos, hablaba para ser vivido desde dentro. En la vida moderna, comprender esta parábola desde la conciencia significa dejar de actuar por miedo y comenzar a elegir desde el amor consciente. Significa observar cuándo haces algo solo para sentirte aceptado, perdonado o correcto,
y cuando lo haces, porque realmente está alineado con lo Es que vivir eres. sin La traicionarte. libertad espiritual Y esa coherencia no es hacer lo interna que es una de quieras. las expresiones más profundas del despertar. Cuando el mensaje de Jesús se encarna de esta forma, la fe deja de ser un conjunto de creencias heredadas y se convierte en una experiencia viva. Ya no necesitas esconder partes de ti para sentirte digno ante Dios. Empiezas a entender que la conciencia es el espacio donde lo divino se revela. La relación con Dios cambia radicalmente. Dejas de hablarle desde el miedo y comienzas a escucharte desde la verdad. La oración se vuelve presencia. La espiritualidad se vuelve honestidad. Esta comprensión también transforma la manera en que te relacionas contigo mismo. En lugar de castigarte internamente por cada error, aprendes a observarte con responsabilidad y compasión. El error deja Algo de que ser te una muestra amenaza dónde aún no y estás se convierte despierto del todo. en información. Y esa mirada amorosa, lejos de debilitarte, te fortalece. Porque solo una conciencia que no se ataca puede transformarse de verdad. Vivir la parábola hoy es elegir la coherencia entre lo que dices creer y la forma en que vives. Es permitir que el amor que Jesús enseñaba se exprese en tus relaciones, en tus límites, en tu forma de hablar, en cómo tratas No se tu trata de propio perfección, mundo interior, sino sino de autenticidad. No se trata de cumplir, sino de despertar. Y ese despertar se refleja en pequeñas decisiones diarias que, juntas, cambian toda una vida. Cuando comprendes esto, la espiritualidad deja de ser un espacio separado del mundo. Se vuelve parte de todo. Trabajas desde la conciencia, amas desde la libertad, decides desde la verdad. La culpa pierde poco a fuerza y el poco miedo. notas que ya la no dirige ansiedad tus disminuye. pasos. No porque desaparezca mágicamente, sino porque ya no tiene el control. La conciencia toma su lugar. Jesús hablaba de una vida abundante, no de una vida reprimida. Y esa abundancia comienza cuando el interior se ordena. Cuando ya no hay una división constante entre fe y vida, entre lo que crees y lo que sientes, entre lo que muestras y lo que Comprender eres. La parábola hoy es permitir que ese orden se restaure desde dentro, y desde ahí todo empieza a adquirir un nuevo sentido. Tal vez ahora empieces a notar que esta enseñanza no busca convencerte de algo nuevo, sino ayudarte a recordar algo antiguo y esencial, algo que siempre estuvo ahí, esperando ser vivido con conciencia. Antes de continuar, te invito a dejar en los comentarios una palabra o una frase que refleje cómo esta comprensión se traduce en tu vida hoy. Puedes escribir coherencia, fe vivida, libertad interior, amor consciente, así quiero vivir, o mi fe despierta. Escribirlo es una forma de afirmarlo, y desde aquí seguimos avanzando. Tal vez ahora puedas verlo con más claridad. El verdadero error nunca estuvo en la parábola ni en las palabras de Jesús. El error fue la forma en que nos enseñaron a mirarla. Nos entrenaron para leer con miedo lo que fue dicho desde el amor, para esperar castigo donde había conciencia, para ver amenaza donde había invitación. Y cuando una enseñanza nace del amor, pero se transmite desde el temor, su esencia se distorsiona, aunque las palabras sigan siendo las mismas. Jesús no caminó entre la gente para recordarles espiritual lo pequeños que eran, sino para despertarles la grandeza interior que habían olvidado. Cada parábola, cada gesto, cada silencio suyo apuntaba en una sola dirección, el despertar de la conciencia. Pero ese llamado fue cubierto con capas de interpretación que priorizaron el control por encima de la libertad, la obediencia por encima de la comprensión. Tal vez Jesús nunca quiso que tuvieras miedo del amor. Tal vez quiso que recordaras quién eres, que recordaras que la conexión con lo divino no se construye a través del temor, sino de la verdad interior. Que el reino no es un lugar al que se llega después, sino un estado que se despierta cuando la conciencia se enciende, y que la libertad espiritual no es rebeldía, sino coherencia profunda entre lo que eres, todo el camino recorrido en esta reflexión, algo se ordena por dentro.
Empiezas a comprender que muchas de las cargas que llevaste no provenían de Jesús, sino de interpretaciones que se alejaron de su esencia, que muchas culpas no nacieron del amor, sino del miedo heredado, y que el despertar no consiste en aprender algo nuevo, sino en desaprender aquello que te desconectó de ti mismo. Este Para que la llamado habites con no es conciencia. para que abandones tu No fe. es para romper con lo sagrado, sino para liberarlo del miedo. No es para alejarte de Dios, sino para acercarte sin intermediarios, sin máscaras, sin terror. Porque una fe que nace del amor no necesita amenazas para sostenerse. Se sostiene sola en la verdad que despierta. Y quizás por eso estás aquí, escuchando hasta este punto. Porque Incluso algo si tu dentro mente de ti todavía está reconoce este acomodándolo. mensaje. El despertar no siempre llega como certeza absoluta. A veces llega como una sensación suave, una resonancia, una pregunta que ya no se puede ignorar. Y esa pregunta es el inicio del camino. Este no es un cierre definitivo, es una pausa consciente. Un momento para que mires hacia adentro antes de seguir avanzando. Por eso, quiero invitarte a manifestar lo que este llamado Al ha final de este despertado en video, ti. Deja en los comentarios una palabra o una frase que nazca desde tu interior. Puedes escribir: recuerdo quién soy, ya no tengo miedo de Dios, despertar de la conciencia, Jesús desde el amor, libertad espiritual, o simplemente estoy listo para ver distinto. Escríbelo como un acto íntimo, no para los demás, sino para ti. Porque el camino de revelación no termina aquí, y lo que viene a continuación profundiza aún más en esta verdad que empieza a despertar en tu conciencia. Si llegaste hasta aquí, gracias, de corazón. No todos se quedan hasta el final, cuando el contenido invita a mirar hacia adentro, cuestionar creencias y despertar la conciencia. Tu presencia aquí habla de una búsqueda sincera, de un deseo real de comprender más allá del miedo. Gracias por acompañar esta jornada de conocimiento, reflexión y libertad espiritual. Si este mensaje resonó contigo y sientes que este espacio honra el verdadero mensaje de Jesús, un mensaje de amor, despertar y conciencia, te invito a suscribirte al canal ahora. Al hacerlo, no solo apoyas este trabajo, sino que te unes a una comunidad que está eligiendo mirar la fe desde la luz y no desde Cada el temor. suscripción Es una forma de decir: este camino de revelación merece continuar. Quiero pedirte algo especial. Si estuviste hasta el final, deja en los comentarios la frase que tú has definido como señal de presencia y conciencia. Escríbela como una afirmación, como un sello de este momento. Esa frase no es solo un comentario, es una manifestación de lo que se despertó dentro de ti al escuchar este mensaje. Y si mientras veías este video sentiste paz, claridad o alivio en el corazón, regálanos un like, no como un gesto automático, sino como una expresión consciente de gratitud por un contenido que tocó tu interior. En la pantalla ya está apareciendo el próximo video. Está profundamente conectado con todo lo que acabas de escuchar y lleva esta revelación un paso más allá. Si hoy comenzaste a ver distinto, te ayudará a profundizar aún más en este despertar de la conciencia. Continúa el camino. Nada de esto es casualidad.